Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, eurobonos. Porque los líderes europeos están trabajando en una propuesta doble. Por una parte, la de Macron. Por otra, la del Banco Central Europeo, que lo que plantea es exactamente esto: lanzar deuda conjunta para toda la Unión Europea. La cuestión puede parecer técnica, la cuestión es extraordinariamente práctica. Significa emitir deuda de manera comunal para pagar menos intereses, para tener que pagar menos por nuestra deuda y, por tanto, liberar recursos para sanidad, para educación, para dependencia, para gasto social. Lo que se está intentando hoy es abaratar el coste de nuestra deuda. Así que hoy vamos a leer si esto sale, esta vez sí, y hay cambios en el paisaje político y económico que apuntan a que esta vez esto sí puede tener luz verde y qué implicaciones tiene a partir de ahora. Hoy, importante movimiento, hoy eurobonos en Hora 25 de los negocios. Common defense spending as a critical element in this regard. Is it sufficient? Esta es la pregunta al Banco Central Europeo. ¿Debe haber eurobonos? To eurobonds and making it a permanent feature of a euro safe asset. Thank you. Well, thank you for your question, and it is definitely part of our checklist. Y esta la respuesta así de contundente del Banco Central Europeo. Está en nuestra lista de tareas pendientes. Esto es lo que se está jugando hoy en el castillo de Aldenbiesen, donde se reúnen de manera informal los líderes europeos. La creación de deuda conjunta europea, eurobonos. Esto es lo que se está intentando. Y la propuesta hoy sobre la mesa es del Banco Central Europeo. Esto es importante y es también de los líderes europeos, en concreto de Emmanuel Macron. In terms of saving, we are number one in the world. Europe savings amount to nearly 30 trillion euros. Que lo que dice es hay un mercado de deuda americana, pero no hay un mercado de deuda europea. And every year, around 300 billion flow from Europe to finance the American economy are leaving our continent. Y hay dinero europeo que, como no se pueden comprar bonos europeos, se van a financiar la economía americana. Así que lo que se ha puesto sobre la mesa es esto, la posibilidad de crear eurobonos. En lugar de que cada país pida dinero prestado, pague intereses de cada país por su cuenta, se pueda crear un instrumento conjunto, una deuda común que pague un interés común. Al ser muchos más los países, mucho menos ese interés. De forma que España, Francia, Alemania dejarían de pagar su deuda individualmente y pasarían a pagar un eurobono. Serían emisiones de deuda más baratas. La propuesta que España tiene sobre la mesa es que sea una cuarta parte de nuestra deuda nacional convertida en deuda europea. De forma que de todo el dinero que pedimos prestado, un cuarto, al menos un cuarto, sea a intereses europeos. Eso rebajaría los intereses de nuestra deuda y eso en principio no supone emitir deuda nueva, no supone más endeudamiento. Esto es lo que hoy está sobre la mesa de la Unión Europea, eurobonos o deuda conjunta. Enrique García, Bruselas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Porque la intención es muy sencilla, pagar menos intereses, atraer más dinero aquí y que con ese 1 más dinero y 2 menos intereses se financien proyectos verdes de defensa, de seguridad. El bloque ya dio luz verde en diciembre a emitir deuda conjunta para seguir financiando a Ucrania, con un salvavidas financiero de 90.000 millones. Pero es que ahora el Elíseo propone recurrir a los eurobonos para impulsar la industria europea. Aunque no solo eso,
deuda conjunta para financiar la defensa, la seguridad o la tecnología verde, un mecanismo que también ha defendido España este jueves en la cumbre informal de líderes, según fuentes diplomáticas. Pero es una propuesta que se topa con la resistencia de Alemania y de los llamados frugales. Este grupo de países apuesta por otras fórmulas para relanzar la industria europea, como la innovación. Macron no solamente defiende la deuda conjunta, Javier, también quiere dar una preferencia europea en las contrataciones públicas, recurrir a los eurobonos e instalar una suerte de Made in Europe, un sello europeo para impulsar la competitividad del bloque frente a China y Estados Unidos. Enrique García, gracias, un abrazo. A vosotros, un abrazo. Esto es lo que tenemos hoy. Esta propuesta, insisto, puede sonar técnica, puede parecer una cuestión complejamente financiera. No lo es. Significa que en lugar de, imaginen ustedes, cada uno de nuestros hijos pague en su banco una hipoteca con su solvencia, la familia entera sea la que se hipoteca con la solvencia de padre, madre, hijos y elementos más solventes. Lo que se busca es, primero, que te den más crédito y segundo, que te lo den más barato. Esto es lo que está planteando la familia europea y el Banco Central Europeo se ha sumado a esto. Es importantísimo el movimiento porque el BCE había dicho siempre que no hasta ahora. I said it's legally complex, but the spirit of the treaty is that one. Esto es lo que dijo Mario Draghi en el año 2011, que esto era legalmente muy complejo, que el espíritu del tratado no permitía canalizar quizás esta emisión de manera conjunta y que se podría hacer a través del Fondo Monetario, pero no a través del Banco Central Europeo. And the IMF would then lend to Indonesia, China. Pero es que el Banco Central Europeo, y este es el segundo gran cambio, el primero es Macron y algunos países, el segundo es el BCE. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Jordi, el BCE emite una nota muy breve, pero muy clara, apoyando esta iniciativa. Sí, lo hace en una carta que envió su presidenta Christine Lagarde el pasado viernes a los líderes europeos ante esta cumbre retiro que está teniendo lugar este jueves, y en ella se piden una serie de medidas para impulsar la competitividad europea. Entre ellas hay un bloque en el que se reclama un impulso a la unión bancaria, dentro del que Lagarde apuesta claramente por los eurobonos. Es verdad que no los llama así, porque lo que pide es textualmente un activo de referencia común, muy líquido y seguro en toda la zona euro, lo que todos conocemos como eurobonos. Consistiría en, como comentas, emitir deuda europea para financiar las políticas europeas, es decir, para que la Unión Europea tenga más músculo financiero y no dependa exclusivamente, como ahora, de las aportaciones de los Estados miembros. Lo que defiende el Banco Central Europeo en esta carta y también en algunas comunicaciones públicas que ha hecho durante los últimos meses es la necesidad de impulsar la competitividad europea, de impulsar una unión financiera real también a nivel europeo, y cree que para que ello sea una realidad se necesita también la aportación de los eurobonos. Gracias, Jordi. Un abrazo. Hasta luego. Hoy esto, insisto, es muy sencillo de entender y muy importante, por mucha complejidad técnica que tenga. Se busca que la familia europea entera se endeude de manera conjunta y, por tanto, se paguen menos intereses que los hijos menos solventes, que acaban pagando muchos más, y que se liberen fondos, primero para más gasto social. Si no tienes que pagar tanto interés de deuda, puedes tener remanente para educación, para sanidad, para dependencia, y puedes atraer además capital más barato para defensa y para otros gastos. Esta es la diferencia, esto es lo que se plantea y por esto es relevante. Y la cuestión es por qué ahora y por qué hasta ahora no. Porque hasta ahora la respuesta había sido siempre no. Se hizo un experimento durante el COVID. Commission is today proposing a new recovery instrument called Next Generation. Y se han planteado movimientos como los fondos Next Generation, dinero que se mancomunaba a través de la Unión Europea, of a revamped long-term EU budget of 1.1 trillion. Por valor de 1,1 billones de euros, pero aquello fue puramente puntual y limitado, muy limitado a esto, al desarrollo y a la pandemia. Sums up to 1.85 trillion euro in today's proposal. ¿Por qué ahora sí?
¿Por qué en estos momentos sí se apuesta por una deuda conjunta? Hay 3 claves que lo explican. La primera es que hay una oportunidad moral/económica. Europa está atrayendo fondos y los países que hasta ahora eran países más caros cuando iban a pedir dinero prestado, España, por ejemplo, Italia, por ejemplo, quienes tenían una diferencia, una prima de riesgo mayor con respecto a países como Alemania, han ido cerrando esa prima. Ahora nuestra solvencia es muy semejante a la de Alemania, a la de los países más solventes. De hecho, la prima de riesgo de España o Italia ha tocado el mínimo de los últimos 16 años. Es una diferencia considerable que ahora hace que este eurobono ya no se plantee como los hermanos mayores y solventes Alemania saliendo a cubrir a los hermanos pequeños y más dudosos como España. Esto ha cambiado con respecto a lo que se planteaba en la crisis anterior. Lo recuerdan entonces Alfredo Pérez Rubalcaba. Hay quien contrapone el papel del BCE cuando la prima de riesgo está a 470, como está hoy, a los eurobonos, y por eso trato de explicar que son 2 cosas distintas, que una cosa es bajarte la fiebre y otra cosa es curarte la infección, que los eurobonos nos curan la infección. Esa es la fórmula de que de forma estable nuestra prima, es decir, lo que pagamos por nuestra deuda, no se vaya exageradamente. Pero es verdad que hay que hacer cosas en algunos momentos que hay que hacer, y por tanto las 2 cosas no son incompatibles y yo defiendo las 2. Ahora hay una oportunidad moral/económica porque ha habido una convergencia de intereses. Todos los países pagan más o menos igual. Ya no hay un aval de países solventes a países en potencial quiebra. Y esta es la primera gran razón que impulsa los eurobonos. Hay además de esta oportunidad moral/económica una falta de moral, una falla económica al otro lado del Atlántico, en Donald Trump, porque es su política y la inseguridad que está generando la que está causando desconfianza en torno al dólar. El dólar ha caído un 15% en un año. ¿Y qué está ofreciendo Europa? Justo lo contrario que Donald Trump. Estabilidad, predictibilidad y seguridad jurídica. And for these reasons, starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. Frente a estas medidas caprichosas, Europa es consistente en sus políticas y sus intereses están siendo más bajos. We didn't think about it for many decades, and you see what's happened. Así que lo que tenemos es, primero, una convergencia interna. Segundo, una ventaja externa. Y tercera clave, ¿por qué ahora estos eurobonos? Porque además, tercera clave, vamos a necesitar mucho dinero para pagar mucho gasto en defensa. Y como en una economía doméstica, cuando uno pide un crédito para comprarse nuevas cortinas o ventanas, o para comprar tanques, misiles, satélites, cuanto más barato sea el crédito, mejor. Y eso es lo que está intentando la Unión Europea, abaratar crédito. Eso es lo que defiende, por ejemplo, ministro para Europa del gobierno francés, Benjamin Haddad. This is a moment also to think about how we can fund stepping up on our security. There are a few options on the table when you think about the discussions in the coming days. Hay muy pocas opciones para abaratar esto. Quizás mancomunar la deuda, quizás crear eurobonos sea la oportunidad perfecta. Of the European Union, you have also the European Stability Mechanism. Y la cuestión clave y la cuestión fundamental es, con todas estas circunstancias y con esta oportunidad, esto puede salir adelante. O esto es un nuevo espejismo y un falso amanecer, porque hemos oído hablar de deuda mancomunada, eurobonos, deuda conjunta, llámenla como quieran, desde el año 2011. Esta vez, sin embargo, puede ser que sí, por 3 grandes cambios. El primero, por los países frugales. Alemania, tradicionalmente escéptica, junto a esos países frugales del norte, siempre había dicho que no. Hasta Merkel había dicho que no. Ich sehe nichts, was auf eine Rezession in Deutschland hindeutet. Die Lösung der jetzigen Krise wird mit Eurobonds nicht möglich sein und deshalb sind Eurobonds auch nicht die Antwort. Que decía, los eurobonos no son la solución a la actual crisis, no son la respuesta, son un camino equivocado. Pero Alemania está virando, al menos lo está haciendo su Banco Central. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha respondido apolítico en una entrevista diciendo que hay que hacer atractiva la inversión en Europa y que eso requiere más liquidez
y deuda conjunta, eurobonos. Así que, ¿puede esta vez salir? Probablemente sí, porque están virando hasta países como Alemania. Segundo, porque están moviendo e impulsando esto también países del sur, España. Carlos Cuerpo ha firmado un artículo en Financial Times en el que, les leo literalmente, comienza diciendo: la Roma antigua no se construyó únicamente sobre legiones, se construyó sobre la fides pública, el principio según el cual el crédito del Estado era sagrado e indivisible. Y luego hay una tercera pata que va a ser también fundamental a la hora de financiar proyectos en un ámbito como la defensa, que es un bien público europeo, y es por lo tanto la pata de la financiación conjunta, la financiación común, que también tendrá que ser relevante. Dice Carlos Cuerpo que un activo seguro europeo completaría la largamente pendiente arquitectura financiera de la Unión Europea, que haría posible una unión del ahorro y de la inversión, desbloqueando 12 billones de euros de ahorro privado inactivo, y que incrementaría el uso del euro. Así que incluso quienes defienden no gastar tanto en defensa están apoyando esto. Y tercero, Italia. Italia, un país que ahora mismo está controlado por una ultraderecha en teoria escéptica, en teoria euroescéptica, come la di Giorgia Meloni. Non abbiamo affrontato in questa riunione il tema degli eurobond, anche perché la riunione era di insediamento e non volevamo, Dice, de momento no estamos contemplando esto, pero lo cierto es que oggi è una delle grandi questioni delle quali l'Europa discute da tempo, sulle quali sapete che le posizioni sono molto diverse. Pero esta es una de las grandes cuestiones que Europa debe discutir y, pese a que las posiciones son muy diversas, quizás ahora hay de avanzarse en esto. Así que ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa es esto, la cuestión de los eurobonos. Hay una cierta luz verde y una cierta luz roja en la misma cifra. La Unión Europea tiene a fecha de hoy en torno a 1 billón de euros en su mercado de bonos. 1 billón frente a los 30 billones que tiene Estados Unidos. Si se quiere impulsar esto, hay una oportunidad, esa es la luz verde, pero falta mucho tamaño y esa es la luz roja. Quizás esto todavía no es atractivo, aunque empieza a trabajarse para que lo sea. Javier Andrés, catedrático de Economía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Esta vez sí, ahora sí es posible, ¿los eurobonos se mueven? Bueno, ahora parece que hay más apetito por estos eurobonos, no solamente en los medios académicos y en algunos medios políticos, sino más generalizado cuando el Banco Central Europeo y algunos gobiernos le dan un apoyo más firme, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que ser excesivamente optimista, porque junto a eso permanecen las reticencias que ha habido siempre para este tipo de instrumento, que sin duda tiene o tendría grandes ventajas, pero también algunas dificultades de aplicación. Permítame repasar las dos con usted. Para la ciudadanía, esto uno entiende, son recursos que si uno consigue abaratar la deuda, significa que mucho de ese dinero que dedicamos a servir los intereses de nuestra deuda ahora podrían destinarse a sanidad, a educación. Pero esto nos genera otro riesgo, y es que si tenemos que pagar menos intereses de la deuda, lo que acabemos haciendo sea meter más deuda, comprar más deuda, emitir más deuda. Sí, ciertamente. Un tesoro europeo, una especie de ministerio de Hacienda europeo que gestionase ingresos y gastos, o por lo menos una buena parte de los ingresos y gastos y la deuda correspondiente, tendría el riesgo de que tiene toda mutualización, ¿no? Es decir, que hay algunos países que sigan siendo disciplinados en sus estrategias fiscales y otros que pasen a serlo menos, ¿no? Y por lo tanto sería necesario que este tesoro europeo estuviera gobernado con los mismos tipos de reglas fiscales y límites que ahora queremos aplicar a los países, lo cual no sería fácil, porque los propios países encuentran formas, caminos de muchas veces obviar estas limitaciones. Si es el propio gobierno o la propia Comisión Europea, seguramente no habría una entidad superior que pudiera controlarlo. Esa es la parte negativa. La parte positiva, sin duda, es que contribuiría no solamente a reducir los tipos de interés, sino también a homogeneizarlos, y eso es una cosa buena porque permitiría impulsar la actividad económica en países que a lo mejor tienen mayores tipos de interés, pues porque pasan por peores momentos, porque tienen diferenciales de riesgo más altos,
y por lo tanto serviría para eso, ¿no? ¿Sirve para empujar también la inversión en empresas? Sí, sin duda. El bono privado, digamos, el endeudamiento privado sería también más accesible, y sobre todo porque daría una mayor consistencia a la tenencia del euro, y entonces en el mundo pues querer prestar en euros, siendo el euro un activo cada vez más fiable, ya lo es en muchas razones, pero no es tanto en las carteras de los grandes inversores y de los bancos. Eso favorecería doblemente la inversión en Europa, sin duda. Señor Andrés, usted es experto en política monetaria, usted conoce esto, ¿usted es optimista? Bueno, yo en estos temas soy siempre bastante optimista. Lo que quiero decir es que no soy necesariamente la más optimista que lo era hace unos meses, porque cuando se avanza en este terreno, y ahora ciertamente, como digo, hay más gente empujando y es una buena cosa, hay que recordar que también para los ciudadanos supone una renuncia importante, porque si una Comisión Europea activa en el mercado de bonos y que tuviera, por lo tanto, un presupuesto más amplio, si existe, eso quiere decir que previsiblemente tendríamos que delegar en el gobierno europeo algunos de los ingresos que ahora tenemos en nuestro país y en otros países, ¿no? Se habla, por ejemplo, de algunos bonos, alguna deuda, soportada por el IVA europeo, y vemos como en España hay una cierta tendencia a llevar los ingresos impositivos entre comunidades, y ahora se plantearía casi el fenómeno contrario, llevar parte de ellos a Europa, ¿no? Y no está claro hasta qué punto de eso son conscientes los políticos favorables a esta cuestión europeos, y si estarían dispuestos a llevarlo a cabo. Pues Javier Andrés, catedrático de Economía, un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Encantado, un abrazo. Probablemente después de tanta economía, la prueba de que esto es un buen acuerdo o un buen paso está en lo político, porque Trump ha cargado contra esta idea y contra todo lo que refuerce Europa, diciendo que el que quiera quedarse en el tercer mundo, que venda el dólar que compra euros. Okay, currency. Very important. Yes. And if you want to go to third world status, lose your reserve currency. We have to have that. We cannot lose it. If you you'll go to third world status in this country because you take a look Así at que the way ahora things are mismo running. la eurodeuda, los eurobonos sobre la mesa, y esta vez quizás sí caminando hacia adelante. We're not going to salute the dollar anymore. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. En los mercados empieza a imponerse una cierta fiebre de vender todo lo tecnológico, porque, fruto de eso, los índices americanos están cayendo a esta hora más de un 1%, todos ellos, el Nasdaq casi un 2%, el Dow Jones un 1%, el Standard & Poor's un 1,5% y el Nasdaq en torno al 2%. Hay tercer día consecutivo de caídas, así que empieza a haber un cierto lastre tecnológico frente a la burbuja tecnológica que hemos vivido hasta ahora. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué han hecho los mercados mientras tanto aquí en España? Bueno, pues el IBEX 35 también se aleja de máximos históricos y cierra en rojo por tercer día consecutivo. Hoy lo hace además ampliando las caídas de los últimos días, pierde un 0,8% y cae por debajo de los 18.000 puntos. Ha cerrado exactamente en los 17.896. Las fuertes caídas de ArcelorMittal y de Solaria, ambas han perdido más de un 4,5%, han impulsado a la baja al selectivo español, y todo en una sesión que empezaba con optimismo en verde en toda Europa, un color que solo ha conseguido mantener la bolsa de París, que sube un 0,3% al cierre. Y hoy, otro día más, otro desplome más del Bitcoin. Hi, I'd like to order a pizza. Please hold. Se vendía así como la pizza que había que comerse. El Bitcoin pierde hoy otro 3%, Ether pierde en torno al 2%, Solana en torno al 2,5%. El invierno en el Bitcoin está siendo muy, muy duro, porque en el último año, en concreto ha perdido ya el 50% de su valor.
Así cerramos hoy un día en el que hemos leído los eurobonos y esta posible mutualización de la deuda, ventajas y quizás realidades en Hora 25 de los negocios. Cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.